Un saludo, buenos amigos. Cuando yo les presenté una poesía que me ha gustado de John Donne, varios de ustedes escribieron y expresaron un deseo para que discutiéramos un poco otras poesías y sugirieron algunas en español especialmente. Algunos hasta sugirieron algunos títulos. Y entre los que se sugirieron había uno que creo que sí había visto antes, pero sí lo busqué y me encantó, me gustó mucho. Y quisiera discutir ese poema y también otro que está muy en contraste con él. El poema que vamos a ver primero es del mexicano Amado Nervo y fue escrito como por el año 1916, si me acuerdo bien. Nervo tenía 44 años cuando lo escribió y murió muy pocos años después. Me llama la atención de que mi hijo mayor ya tiene más años de los que tenía Amado Nervo cuando falleció. Nos olvidamos muchas veces que en las épocas de nuestros antepasados, de mis abuelos y bisabuelos, la gente muchas veces moría muy joven. El poema está enfrentando la muerte. Y es una expresión para mí bellísima. Se lo voy a leer. Se llama En paz. Empieza con un subtítulo en latín que dice Artifex vitae, artifex sui. Y me perdonen si lo pronuncio mal. Que significa el artífice o el constructor o el arquitecto de la vida, arquitecto de sí mismo o constructor de sí mismo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. ¿Qué actitud ante la muerte? Contentamiento, aceptación y reconocimiento de responsabilidad personal por su vida y gratitud. Me encanta esta expresión. Ahora quisiera contrastar este hermoso poema con un poema muy famoso del autor inglés Dylan Thomas, que también enfrenta la muerte, pero con una actitud muy diferente. Hay varios puntos paralelos entre estos dos poetas. Nervo murió antes de los 50 años, Thomas murió antes de alcanzar los 40 años. Los dos escribieron sus poemas acerca de la muerte unos años antes. En el caso de Thomas fue 6 años antes. Los dos murieron en el extranjero. Nervo murió en Montevideo y su cuerpo fue mandado a México para ser sepultado ahí con muchos honores. Thomas murió en Nueva York, en Estados Unidos, y otra vez los restos fueron mandados por barco de vapor a su tierra natal, a Gales, en el Reino Unido, para ahí ser enterrados. Como hemos dicho, este poema es de los más conocidos de Dylan Thomas. Se llama Do Not Go Gently Into That Good Night, que puede traducirse No entres manso en aquella noche amable. Se lo leo en inglés y después les leo una traducción. Do not go gentle into that good night. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay,
rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight and learned too late they grieved it on its way, do not go gentle into that good night. Grave men near death who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my Father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. La traducción, a ver si capta un poquito del sentir de este poema. No entres manso en aquella noche amable. No entres manso en aquella noche amable. La vejez debe fulminar y despotricar al cerrar el día. Enfurécete, grita de rabia contra el ocaso de la luz. Hombres sabios, a su fin, aunque saben que lo oscuro es lo correcto, a causa de que sus palabras no soltaban relámpagos bífidos, no entran mansos en aquella noche amable. Hombres buenos, pasada la última ola, gritando cuán brillantes deberían haber bailado sus obras frágiles en una verde cala, se enfurecen, gritan de rabia contra el ocaso de la luz. Hombres salvajes que prendieron y le cantaron al sol en su huida y ya muy tarde aprenden que lo entristecieron en su camino, no entran mansos en aquella noche amable. Hombres serios, cercanos a la muerte, que con vista cegadora ven que ojos ciegos podrían estallar con alegría cual meteoros, se enfurecen, gritan de rabia contra el ocaso de la luz. Y tú, oh Padre mío, allí en la triste altura, maldice, bendíceme ahora, con lágrimas feroces te ruego. No entres manso en aquella noche amable, enfurécete, grita de rabia contra el ocaso de la luz. Qué diferente actitud, ¿verdad? En vez de aceptar y estar en paz con la vida, Dylan Thomas no quiere estar en paz. Él quiere gritar, él quiere estar enojado y quiere que todos los demás lo hagan. Representa como que todos los hombres, los sabios, los buenos, los mansos y su propio padre, él quiere que se enfurezcan, que rebelen contra la muerte. Y yo reconozco el sentimiento que Dylan Thomas estaba expresando. Es un resentimiento grande. Es un sentir de que yo no he recibido lo que yo merezco, lo que yo demando. Es una actitud egoísta, casi narcisista. Se puede reconocer en el poema de Thomas en que el problema que expresan los sabios no es que la sabiduría en sí haya sido afrentada, es que sus palabras no tuvieron el impacto que quisieron. Y si mis palabras son despreciadas, entonces yo me enojo, yo grito de rabia contra el ocaso de la luz. Y también los hombres buenos. No es que la bondad no sea recompensada, es más bien que sus obras buenas no se reconocen. Y así, pues, tiene esa tendencia narcisista. Cuando yo más me enojo de esta forma fea e inútil, es porque yo quiero lo que yo quiero. En las palabras de Amado Nervo, está dispuesto a meter la hiel en las cosas. Y si algún día vaya a sacar hiel, pues no tiene de qué quejarse. Está sembrando espinos, y si saca espinas, él mismo es el responsable. Pero el problema con el narcisismo es que el narcisista no toma responsabilidad por lo que ha hecho. Otra cosa que reconozco es que esta clase de enojo trae una energía. Yo veo en este mundo mucha gente que se entrega al resentimiento y creo que algunas veces puede ser por esa causa. En la política lo pueden observar en los comentarios en un sitio de internet. Muchas veces a la gente les gusta resentir a otras personas y sentirse fuertes y justificados en su ira.
Y yo no dudo que para algunas personas que tienen esta actitud de Dylan Thomas, es algo semejante. Si uno está enfrentando la muerte, enojarse da un poco de energía, uno se siente vivo, pero es inútil, va a morir, de todos modos. Todos vamos a morir. Yo probablemente dentro de los próximos 20 años, o pueda que aguante 25 años, pero un día, no muy tarde, vendrá por mí. Así es, la vida va a terminar. Interesante el contraste entre los dos poemas, ¿verdad? E interesante como los dos poemas son obras maestras, son excelentes trabajos en su género. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es lo que debe de lograr la poesía? ¿Cómo podemos justa y sabiamente evaluar o apreciar un poema? No son preguntas fáciles. Una definición posible sería que un poema es una expresión bella de un pensamiento bello. Si esa es la definición que uno toma, para mí el poema de Amado Nervo es bello y el poema de Dylan Thomas es feo. Pero ¿en qué consiste esa fealdad? Para mí consiste en la fealdad de la actitud que se está expresando. Y en algún sentido hay que reconocer que la expresión de esa actitud es bella o es admirable. Y esa es otra definición que a veces se puede dar para la poesía, es que es una expresión admirable, especialmente si es expresión admirable de un sentimiento o un pensamiento admirable. Bueno, el problema es que el sentimiento o el pensamiento, a mi parecer, es feo. Y por eso el poema es feo para mí, pero a la vez lo puedo admirar, es admirable. En la clase de lingüística vamos a estar examinando cómo se forman las categorías. Algunas categorías pueden definirse muy bien con una sola definición, pero hay muchas categorías que más bien responden a un tratamiento muy diferente. El filósofo Ludwig Wittgenstein hablaba de familias y de semejanzas familiares y de categorías que se caracterizan a base de rasgos compartidos en forma de rasgos familiares. En una familia, digamos la familia de los Gómez, ¿todo mundo es narigón? No, pero si hay 2, 3 que son muy reconocidos como narigones, ese rasgo, siendo una característica un poco prominente, puede entrar en la caracterización de la familia. Y si algunos son chaparros, eso puede entrar. Y si algunos son extravertidos, eso puede entrar. Si algunos son atléticos, eso puede entrar. Y no hay límite en cuántos rasgos pueden ser relevantes e importantes hasta cierto punto. Además, combinaciones más o menos específicas de estos rasgos pueden resaltar como prototipos de la categoría. Por ejemplo, uno podría pensar dentro de sí, un chaparro narigudo atlético, así son los Gómez. Bueno, para mí la poesía es una categoría de ese tipo. Yo no he encontrado ninguna definición que de veras caracteriza a todos los miembros de la categoría y no caracteriza las cosas que no son de la categoría. Entonces, si tomamos la poesía como una categoría de esta índole, aquí están algunos de los rasgos que pueden entrar en su caracterización. Uno de los más prevalentes, yo creo, es que la poesía siempre tiene el lenguaje bien construido, bien considerado. Y muchas veces es lenguaje rítmico, y eso abarca varias clases de ritmos. Otro rasgo es la rima. Otro puede ser que expresa emociones fuertes o pensamientos bellos. Un rasgo favorito mío es la iconicidad, que la forma de la poesía refleja en algún sentido su significado. Esos rasgos entonces pueden ser juntados y pueden formar prototipos importantes. Voy a sugerir 2 prototipos que nos pueden ayudar a entender estos 2 poemas o a compararlos. En un prototipo predomina la iconicidad de tener una expresión bella o admirable de un mensaje que es bello y admirable. Se toma el tiempo para expresar bien lo que de veras vale la pena. La poesía puede tener ritmo y rima, etc. Puede expresar emoción fuerte
Todo esto caracteriza el poema En paz. En el otro prototipo, lo que predomina es lo emotivo. Este es un poema cuyo mensaje expresa y provoca fuertes emociones. Tiene también ritmo y rima, y su estructura es fuerte y tempestuosa, y en ese sentido es icónica también, pero lo que predomina es la emoción que expresa. Y este prototipo, creo yo, caracteriza bien el poema Do Not Go Gentle por Dylan Thomas. Los dos prototipos obviamente caben dentro de lo que es la poesía. Son parte de la familia de las poesías, pero no son iguales, y lo que uno admira de uno no es necesariamente lo que tiene que admirar de otra. Otros 3 o 4 puntos quisiera mencionar. No hay tiempo para examinar con el cuidado merecido la estructura poética de estos dos poemas. Me gusta mucho cómo Amado Nervo usa tripletes y dísticos. Una estrofita de 3 líneas y luego 2 y 3 y 2 y 3 y 2. Pueden ver cómo son niveles sobre niveles de diferentes clases de ritmos. Los ritmos de los pies, tará, 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 y luego de una línea seguida de otra, y luego de una agrupación de terceto y duplete, proveen una estructura rítmica. Y el pareado que usa al final resume en una forma tan bella todo el mensaje del poema. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y en el caso de Thomas, también usa un dístico o pareado al final, pero también usa las mismas líneas vez tras vez para introducir y terminar el primer terceto, y también alternadamente para terminar cada terceto, y luego al final los pone como un pareado, y ellos otra vez resumen el argumento de su poesía. No entres manso en aquella noche amable, enfurécete, grita de rabia contra el ocaso de la luz. Otra cosa que me gusta en el poema de Thomas es que aprovecha del hecho de que en inglés no se hace una distinción gramatical entre las formas imperativas de segunda persona y las declarativas de tercera. Entonces, cuando él dice no entres manso, lo hemos traducido así, but do not go gentle. Puede ser no entres manso, y también puede decir ellos no entran mansos. Lo mismo rage against the dying of the light. Bueno, eso puede decir enfurécete y grita de rabia, o puede ser ellos se enfurecen y gritan de rabia. Y aprovecha de eso para que pueda usar las mismas palabras con otro significado. Es un efecto muy semejante a lo que John Donne hace en muchos de sus poemas. Esas cosas me llaman la atención. Otra cosa que me llama mucho la atención es que en ninguno de los dos poemas se menciona el nombre de Dios o la posibilidad de que tengamos una existencia después de la muerte. Son temas que muchas veces surgen en las poesías que tratan de la muerte, como el poema de John Donne que ya mencionamos. La muerte en sí provoca muchas emociones en nuestros corazones, y por eso yo creo que ha sido un tema de muchas poesías. Hay el contentamiento que expresa Amado Nervo, pero también el enojo que expresa Thomas y el temor que expresó Donne, pero también el consuelo que Donne recibió, pero eso sí tiene que ver con su relación con Dios. Hay 2 otros poemas que son favoritos míos que tienen otra actitud ante la muerte. Uno es del mismo John Donne, donde tiene una actitud de triunfo. Termina su soneto con la frase, muerte morirás. Otro es de George Herbert, que escribió un poco después de John Donne y fue influido por él. Y Herbert tiene una actitud casi de bienvenida para la muerte. Termina su poema diciendo que podemos echarnos a morir como para dormir. Podemos hacer nuestra almohada que sea o de plumón o de polvo. Tal vez esos los examinaremos en otra ocasión. Pero sí, hay diferentes actitudes que uno puede tomar ante la muerte. ¿Cuál es la actitud que yo quisiera tener o que usted quisiera tener?
Porque viene la muerte. Viene para mí, viene para ustedes. Y si no pensamos de antemano, vamos a caer en una u otra reacción, pero va a ser una reacción no bien considerada. Nuestra actitud va a resultar en gran medida de lo que hemos aceptado como realidad. Y para mí eso debe ser, es correcto que sea lo más importante. Pensemos bien, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la muerte? Si existe Dios, si hay esperanza o temor de algo que viene después de la muerte, esas sí son preguntas muy importantes y no deben depender de nuestras emociones. Debemos de examinar evidencias en cuanto se pueda. Una segunda cosa que yo sugiero que consideremos es cómo va a afectar nuestra actitud a las demás personas. ¿Cómo van a sentir sus hijos cuando ven a usted que enfrenta la muerte? ¿Cómo van a verme mis hijos o cómo van a sentir ellos si yo reacciono de una forma o de otra? Y la tercera cosa que la consideren de tercera importancia es el efecto que su actitud tendrá sobre uno mismo. ¿Quién va a tener una vida más satisfactoria? ¿Va a ser la persona que acepta la muerte y la enfrenta con dignidad? ¿O va a ser una persona que se enoja y que reaccione de esa forma? Por lo que sé de las vidas de estos dos poetas, yo habría querido tener como padre a Amado Nervo y yo mismo también enfrentar la muerte como lo hizo él. Y no quisiera tener un padre como Dylan Thomas, ni enfrentar la muerte como lo hizo él. Esa es mi reacción y va de acuerdo con lo que yo veo como la realidad de las cosas. Pero considérenlo ustedes. La muerte viene. Viene por ustedes, viene por mí. ¿Cómo vamos a enfrentarla?